Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Cecilia y hoy traigo un tema que fue reflexión en los últimos días. Si estás sintiéndote abrumado, abrumada por la gran cantidad de información, métodos, disciplinas, filosofías, terapeutas, coaches, bueno, no sé, toda la información relacionada a la espiritualidad que hoy podemos ver a través de redes sociales, que es un montón, y esto te abruma porque te confunde, porque se te llena la cabeza de ideas que no sabes cómo poner en práctica. Por momentos sentís que esto te confunde inclusive, en vez de aportarte claridad. Bueno, quizás este mensaje sea para vos también, porque ayer buscando guía, pidiendo claridad a mis guías espirituales, eh, porque muchas veces me pasa, ¿no? A pesar de estar compartiendo contenido en redes sociales y a pesar de trabajar de coach y de tarotista y de compartir esta información para el desarrollo espiritual y personal, siento que hay como un desmadre de información y de contenido que nos lleva muchas veces a mayor confusión. Entonces pedí guía para traer un poco de claridad, para traer claridad a mí, y lo quiero compartir con vos porque a lo mejor esto te resuena. Lo que me decían con esta... Me mostraban la carta del colgado la carta de tarot del colgado. Voy a ver si la encuentro en este masito que es precioso y de paso te la muestro y por si no estás relacionado o no tenés mucha referencia respecto del tarot. Pero me mostraban la carta del colgado. Y entonces lo que me decían es que en el planeta Tierra, en nuestro holograma, en nuestro juego, en, nuestra, en nuestro nivel de juego, nuestro estado de conciencia espiritual es inmaduro. Somos muy jóvenes, muy inmaduros, muy ignorantes de esta conciencia espiritual. Y eso hace que estemos explorando un mundo nuevo, que estemos descubriendo facetas nuevas de nuestra existencia. Como por ejemplo, prestarle mucha atención a nuestro mundo emocional. Yo misma, que tengo hoy 51 años, hace 25, 30 años atrás, no se le daba tanta importancia al mundo emocional. Ni hablar mi madre, mis abuelas. Yo a mis abuelas nunca las vi llorar. Nunca las vi quejarse. Nunca las vi decir, esto me drena, esto me cansa, no puedo con todo, me agota la maternidad, me agota la vida, me agota... No, no, no. Eran personas que no tenían ese nivel de conciencia para poder expresar su mundo emocional. El mundo, lo que sentían era reprimido absolutamente. No solo reprimido, sino que suprimido directamente, o sea, anulado absolutamente. Entonces, nosotros estamos explorando, digo, en este nuevo despertar, en esta conciencia que estamos teniendo a nivel colectivo, cada vez más personas se hacen conscientes de sus emociones, cada vez más personas le abren el corazón, le ponen conciencia a lo que sienten. Mientras eso va sucediendo, vamos explorando también y descubriendo prácticas espirituales quizás que son ancestrales, como, no sé, pudiera ser el lenguaje simbólico. Hoy hablamos de tarot, pero el lenguaje simbólico viene desde la época de piedra. Eh,
la hechicería, por ejemplo, ¿no? Hoy pareciera que todo el mundo, no sé si todo el mundo es mucho, pero pareciera que hay como que hay un despertar o una proliferación de brujas y brujos como eh, como quien domina el horno de su casa. No sé, a mí me parece mucho a veces. Y en eso también, en ese descubrimiento de prácticas ancestrales, eh, por supuesto que vamos tomando conciencia, pero también recordando un poco quiénes somos, de dónde venimos, eh, recordando y atravesando líneas de tiempo, porque justamente hacernos cargo de nuestro mundo emocional nos hace estar más pendientes y más conscientes quizás de lo que se llama en psicología el niño interior, ¿no? Este aporte de la Gestalt que dice hablar del niño interior, de nuestro mundo emocional, o otros autores que dicen el cuerpo del dolor, ¿no? Como Eckhart Tolle, por ejemplo, ¿no? ¿Es Eckhart Tolle? Sí, Eckhart Tolle, que habla del cuerpo del dolor. Bueno, entonces lo que digo es, estamos recordando y reconociendo también nuestro cuerpo energético. Yo recuerdo hace 20 años, cuando hice el primer nivel de Reiki, era muy secreto todo, muy exclusivo, muy... Y te estoy hablando hace 20 años, imagínate hace 30, 40. Y hoy todo el mundo hace Reiki, todo el mundo reconoce que tiene chakras, todo el mundo habla de chakras. Estaba en la verdulería el otro día comprando y escuchaba una canción de estas de reggaetón así medio tropicaloide, no sé qué, y la cantante hablaba de karma. Yo dije, que no es el sentido literal del karma, porque está tergiversado, ¿no? Está tergiversado. Pero bueno, estamos descubriendo, recordando, atravesando líneas de tiempo, cuidando de nuestro cuerpo energético con lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, pero algo que estamos descubriendo también. Porque ¿qué tanta conciencia tenemos sobre nuestro campo energético, nuestro cuerpo energético? Nuestro sistema de chakras y cómo funciona y cómo impacta en nuestras glándulas, en nuestros órganos, en nuestra energía. Lo estamos descubriendo. A nivel global me refiero, ¿no? Porque antes había los iniciados que se llamaban o los elegidos que se llamaban. Porque también es cierto esto. Es una de las premisas, ¿no? Eh, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y lo cierto es que desde el 2012, que está increyendo este despertar de conciencia para elevar la conciencia del planeta Tierra dentro del universo, y nosotros como seres humanos estamos en esa tarea, vamos entendiendo cada vez más, pero también se genera de alguna manera esta tensión. Algunos lo llaman la guerra espiritual. Eh, no sé, no me voy a meter ahí, pero puede haber. Y entonces hace falta tener discernimiento. Ni hablar con la incorporación de la inteligencia artificial a todos estos temas, ¿no? Ni hablar, porque es otra esfera más para atender esta cuestión. Entonces es normal que cometamos errores en el proceso o que debamos atravesar esta ignorancia que tenemos y, eh, y las pruebas que supone además descubrir esta faceta del fractal de Dios que somos, porque somos el universo experimentándose a sí mismo. Nosotros somos una partecita de ese universo, de esa fuente, de esa conciencia, de ese Dios. Lo que es importante cultivar en este tiempo, al menos eh, para mí es un tema importante que ya había tomado conciencia de la importancia del discernimiento
cuando trabajaba de periodista y de comunicadora, porque es importante el discernimiento, porque la información hay que pasarla por el filtro de la información, de la fuente, de la base de datos, de el entendimiento, la experiencia, la sabiduría. Es una fusión de muchos aspectos. No es solamente tener información. Despertar espiritual no es hacer 3 cursos de registros akáshicos, tarot y tamiana. Tener un despertar de conciencia, ser consciente, no significa ser tarotista, reikista y colgarte piedras. No, no es eso, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El tema está en que no se llega a ese discernimiento justamente ni de un momento a otro, ni con algún ritual mágico. Porque inclusive las personas que han hecho sanación o terapias con medicina holística, pueden tener un montón de revelaciones y pueden tener un montón de claridad, pero saber, conocer, no es conciencia. Es exactamente lo mismo. Vos podés hacerte 14.000 cursos de terapias holísticas, pero si vos no tomás conciencia y no sostenés la frecuencia del conocimiento sobre vos mismo, que es en definitiva de lo que se trata, porque todos los caminos conducen a Roma, y Roma es amor. Todo conduce al amor, y el amor propio. El amor empieza y termina en uno. Entonces, hay que comprender que la vida se desenvuelve sola. No necesita ni de nuestro control, ni de nuestro juicio, ni de nuestra manipulación, ni de nada por el estilo. Y nosotros tomamos o no conciencia de cómo van desarrollándose los acontecimientos de la vida en función de cuánto queremos conocernos a nosotros mismos. Y eso requiere hacer movimientos internos que producen, como las olas o como el efecto mariposa, ese movimiento también hacia afuera. Entonces, me mostraban esta carta del colgado. El colgado en el tarot representa un momento de despertar, un momento de conciencia nueva, de nuevos ojos, de ver desde otra perspectiva, de cambiar el ángulo con el que estoy observando la realidad. Este es un momento en donde la vida te pone pata para arriba y, viste, como cuando decían, no sé, cuando éramos chicos decía, se le va la sangre a la cabeza. Esa irrigación sanguínea es la que te genera este estado alterado de la conciencia, donde hay revelaciones y donde hay una nueva perspectiva, donde podés frenar lo que sea que esté aconteciendo, tanto internamente como externamente, para observarlo con nuevos ojos, para desde tu conocimiento, tu experiencia, tu percepción, tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, tus memorias, tus deseos, tus necesidades, tu entendimiento, tu lógica, tu razonamiento, puedas construir discernimiento. Y este es un momento clave. Yo creo que estamos todos en alguna medida, cada quien en su nivel, obvio, porque habrá quienes recién se están dando cuenta y habrá otros que ya tienen años en el despertar y siguen construyendo conciencia, porque el otro día lo escuchaba a Mario Sabán, cabalista, que decía, el problema no es el despertar, el problema es lo que viene después, porque despertar es dejar de hacernos tontos, y una vez que vos tomás conciencia de algo, no podés ignorarlo, no podés, digamos, podés,
pero es muy difícil que vos ignores algo que ya observaste. Después es un sostener esa frecuencia, esa energía de lo que ya me di cuenta, de lo que ya entendí, o por lo menos de lo que estoy observando con nuevos ojos. Entonces hay un momento en el viaje de la vida que hay que frenar, hay que hacer una pausa, hay que observar, hay que hacer un sacrificio voluntario, y esto se refiere a que cada quien elige conscientemente o desde su libre albedrío, en todo caso, a poner voluntad respecto del cambio de perspectiva, del cambio de visión, del cambio de enfoque, de dónde ponemos la atención para que eso se expanda y se desarrolle, y a qué le quitamos energía para que se debilite. Entonces, en esa pausa es que podemos tomar conciencia de que hay más allá, que hay algo más allá, que hay algo que nos supera, que hay algo más grande, que hay una conciencia superior que gobierna las leyes de este universo, de este planeta, de este mundo, de esta realidad. Y vos podés ser parte de este libre albedrío y de elegir el modo en el que querés desarrollar y crear tu propio viaje, o podés permitirte también, si querés, que es lo que hace la mayoría, mantenerte dormido, creyéndote víctima de las circunstancias, víctima de la realidad, víctima de los acontecimientos, sin que puedas hacer nada al respecto. Porque la vida es según quien la observa. La vida, el mundo, la realidad, es según quien la observa. La carta, porque esto es un relato, ¿no? Así como hoy llegamos a este nivel de conciencia o a este nivel de entendimiento de la realidad que vamos creando y vamos desarrollando, tenemos un camino recorrido. Estamos en el viaje. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en este viaje, en el que muchas veces recorremos el camino varias veces. La carta 10 es la carta de la rueda de la fortuna. Es esa carta que nos permite darle la vuelta a nuestro destino. Hacer un movimiento que nos permita justamente darnos cuenta. Este es un gran momento, el de la rueda de la fortuna en nuestra vida. ¿Por qué se le dice que es la rueda del karma, ¿no? Porque cuando aparece la posibilidad de elegir, cuando aparece la rueda de la fortuna en nuestro destino, en nuestra vida, tenemos la chance de volver a repetir el juego o avanzar. Cuando avanzamos es porque ya hemos liberado karma. Si seguimos repitiendo, seguimos dando vuelta en la rueda del karma, en la rueda del samsara, en la ilusión, en la matrix. Pero esta es la oportunidad. Cuando aparece la rueda de la fortuna es ¿dónde me voy a concentrar? Y ahí están las opciones. En mi hogar, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi salud, en mi esperanza, en mi deseo, en mi entendimiento, en mi sabiduría, en mi conocimiento. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Dónde quiero poner mi energía y mi atención para que eso se desarrolle, para que eso se expanda? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde voy a poner toda mi sabiduría? Toda mi energía, toda mi conciencia, ¿dónde la voy a poner? Entonces, una vez que esto es intencionado, nosotros somos los ejecutores de ese cambio. Nadie puede decirte qué libro tenés que leer, cuánto tenés que leer, qué entendés de lo que estás leyendo. Nadie puede decirte cómo se siente tu cuerpo, qué necesita tu cuerpo,
cómo cambiar hábitos para mejorar tu cuerpo, cuáles son los hábitos que te hacen mal, porque todo eso vos lo sabés, cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros patrones kármicos, cuáles son nuestros hábitos tóxicos, cuáles son las cosas que deberíamos cambiar, necesitamos cambiar, deseamos cambiar. Pero requiere que el sacrificio, requiere el compromiso, requiere el estudio, el salir de la ignorancia, el tomar decisiones para descubrir esa faceta que tengo que pulir, corregir, redireccionar para evolucionar y salir de la repetición kármica de situaciones que me dejan anclado en el sufrimiento, en el victimismo y en la desvalorización, en la pequeñez de la imposición del sistema. Y cuando digo sistema, sistema familiar, sistema social, sistema religioso, sistema global. Cuando intencionamos y tomamos la decisión de ser los ejecutores del cambio para expandirnos en conciencia, para conocernos más, porque no es más que eso. El despertar de conciencia es una 21-21. El despertar de conciencia es un trabajo de autoconocimiento. Por eso te digo, no se trata de cuántos cursos de terapias holísticas hagamos en la vida. Todo nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos. Si no hacemos ese quiebre, solamente estamos acumulando conocimiento. Que por otro lado, conocimiento sin conciencia es manipulación. Conocimiento sin conciencia es manipulación. Entonces, desde ese lugar que llega la carta 11, que es la justicia que es la verdad, el equilibrio, la responsabilidad de encontrar mi propia verdad, mi propia voz y decidir desarrollar mi propio discernimiento. Ya no actuar, responder y crear pensando, porque todo es mente, el universo es mente, ley primera del Kybalión, el universo es mente, no pensando para crear desde la repetición de lo que ya sé, de la repetición de pasado, porque esa es otra de las trampas de esta espiritualidad de redes sociales que estamos viendo. La trampa está en que estamos repitiendo pasado y hay técnicas, herramientas o situaciones que pueden ser útiles, pero hay que actualizarlas. Y esa actualización es en función de quién, de quien toma la herramienta y la sigue desarrollando. Hoy estamos hablando, no sé, por decirte algo, con la física cuántica, mucho se habla de Tesla, que Tesla la pasó horrible en su vida y fue manipulado. Y tenemos hoy toda la información que Tesla nos dejó, pero tenemos que saber utilizarla. O Jacobo Grinberg, o tantísimos otros maestros que han pasado por el planeta para crear esta evolución. Y ahí tenés un ejemplo clarísimo. Jacobo Grinberg era un científico que estudió la ciencia espiritual, desarrolló técnicas tomadas desde los tibetanos, los budistas, la forma de conectar y de utilizar la mente para ejecutar la comunicación telepática o la conexión al campo cuántico en la década del 80. Después desapareció, no se supo nunca más de él, pero hoy, 2025, tenemos esa información para utilizarla a nuestro favor y es como tomar la antorcha del atleta y seguir camino, encender el fuego de la libertad, de la expansión, de la proyección, del despertar de conciencia para seguir avanzando, no para quedarnos jugando un juego de niños inmaduros e ignorantes, sino para seguir creciendo y eso requiere madurez, requiere discernimiento, si no estamos haciendo de cuenta.
Y estamos viviendo, estamos creando entre todos, estamos creando la matrix de la espiritualidad, digamos. Estamos creando la falsa luz, estamos creando la falsa conciencia, si no estamos atentos a estas cuestiones. Entonces, llega la justicia, el arcano 11, nos dimos cuenta, hay algo que nos dimos cuenta, ya no podemos hacernos tontos, asumimos la responsabilidad de reencontrar el equilibrio, de recuperar el equilibrio que es la coherencia entre mente y corazón. Y cuando la mente, que es la creadora, se alinea con el corazón, que es manifestadora, la acción es en esa frecuencia. Si seguimos creando desde la incoherencia, vamos a seguir perpetuando incoherencia. Así desarrollamos el discernimiento, desde ese lugar. Y ese movimiento es el que nos invita a vivir esta experiencia sagrada de tomar conciencia, de despertar el espíritu dormido, de atravesar las emociones oscuras del alma y transformarnos justamente con el arcano 13. Fíjate cómo el relato te va llevando, cómo los arcanos nos van llevando por este camino que nos muestran eso justamente, ¿no? Acá está el 11, la justicia. Y el arcano 13 es ese arcano que nos lleva a la noche oscura del alma, a la transformación, donde ya no podemos ignorar nuestras sombras, nuestros apegos, nuestra necesidad de transformación, dándonos cuenta de que hay algo que tiene que morir, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que hay que dejar atrás y que si queremos crear algo nuevo tenemos que pensar de forma distinta, tenemos que conectar con nosotros desde un lugar distinto. Y hay dos puertas, dos opciones. ¿Me quedo en la puerta de siempre o abro la puerta de la luz? ¿O abro la puerta a la conciencia? Entonces, cuando tomamos conciencia de esto y nos embarcamos responsablemente en atravesar las emociones oscuras y en transformar nuestra realidad, luego de esa transformación profunda de experiencias, de decisiones, de aprendizajes, de movimientos, de contemplación, porque en este periodo las cosas cambian. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra realidad interna y por lo tanto se proyecta hacia afuera una realidad distinta, por lo tanto nuestra realidad externa también empieza a cambiar y hay que sostener esa frecuencia, que muchas veces significa romper patrones familiares, romper con estructuras, abandonar un trabajo que te encantaba en tu versión anterior, dejar de comportarte de una manera en la que ya no te dejas manipular, entonces tenés que pasar por ese periodo de tiempo donde cuando dejas de ser manipulable, dejas de ser útil al sistema, a las personas que se aprovechaban de esa falta de límites. Poner límites es otro de los aspectos. Y poner límites no es gratis, porque el primero que tiene que reconocer cuáles son sus límites es uno mismo. Y una cosa es reconocerlos y otra cosa es respetarlos. Entonces, conozco mis límites, los reconozco y los respeto. Por lo tanto, no me dejo manipular, no dejo que esa intención de la afuera quiera correrme del lugar en el que estoy. Amor propio, conciencia, discernimiento. Y así vamos, ¿no? Movimiento tras movimiento, contemplando justamente los misterios de la vida, que son muchos. Está lleno de misterios la vida. Y no todos los misterios van a ser revelados. No todos los misterios van a ser revelados. A lo largo de la historia de la humanidad se han revelado las informaciones en tiempo correcto, en tiempo divino. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece.
cuando la información está disponible, o en realidad cuando el discípulo está preparado para comprender la información y sostenerla, es que puede aparecer esa información. Mientras tanto no va a aparecer, y hay misterios que no van a ser revelados porque no nos corresponde a nosotros en este tiempo, en esta línea de tiempo, descubrir esos misterios de la vida. Así que así vamos, aprendiendo, uniendo el cielo y la tierra, uniendo la mente con el corazón, el cuerpo con el alma, en este baile que es la vida, hacia adentro y hacia afuera. Porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Las leyes universales del Kybalión. El universo es mente. Todo tiene su polaridad masculino-femenino. Todo está en resonancia. Todo tiene su frecuencia. El universo hay que pensarlo en términos de energía, vibración y frecuencia. Y todo eso ocurre dentro nuestro. Porque fuera de nosotros solo hay proyección, solo hay ilusión, solo hay un holograma del juego que está proyectando tu conciencia. Bueno, entonces el mensaje, que es el mensaje claramente, va fundamentalmente a si por momentos te sentís agobiado, agobiada por el exceso de información, porque también está la trampa de que hay que para ser espiritual hay que respetar ciertos cánones o ciertos parámetros. No. Para ser espiritual hay que ser consciente de vivir, pensar y crear desde el amor y la paz. Todo lo que sea volver al amor y a la paz, habitar el amor y la paz, es del espíritu. Lo que no corresponda al amor y a la paz, no es del espíritu. La forma en la que vos quieras conectar con el amor y la paz, la vas a descubrir en tu propio viaje, con tu propia experiencia, con tus propias herramientas, con tu discernimiento, con tu propio camino del loco, con tu propio viaje. Y nadie, absolutamente nadie, puede sentir por vos, pensar por vos, crear por vos. Tu única búsqueda, la única búsqueda que debiéramos sostener es el amor y la paz. Espero que este mensaje te haya servido, que te sirva para pensar y volver a vos. Siempre volver a vos. Siempre hacer conciencia de volver a vos. La espiritualidad no está fuera de vos, porque fuera de vos no hay nada. Es solo una proyección de tu mente. Dejemos de usar muletas. Pero si en el camino, en el proceso de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento de conciencia espiritual, necesitamos sostén, ojo con los sostenes que agarrás. Ojo de quiénes te agarrás. Ojo qué sostenés. Ojo a quién le das tu energía. Ojo con eso, porque también es importante en este proceso. Por eso siempre volvé a vos. Siempre volvé a vos. Y siempre habitá desde el amor y la paz. Siempre. Habitá mentalmente desde el amor y la paz. Emocionalmente desde el amor y la paz. Físicamente desde habitar el amor y la paz. Ese es el espíritu. Ahí está la gran conciencia espiritual que todos estamos desarrollando. Que no te digan cómo experimentar tu
tu conciencia, tu espiritualidad o tu forma de conectar con lo divino, porque vos ya sos divino, no estás separado, ninguno de nosotros está separado, no estás separado, no necesitas nada para conectar con vos mismo, porque ya estás. En todo caso, tenés que reconocer las formas que vos necesitas para volver a vos. Siempre volvé a vos. Te mando un beso, que tengas un día bonito y si en algo te ayudó y te reconectó con algo y te resonó en alguna parte, me gustaría leerte en los comentarios. Te mando un beso, que tengas un día bonito. Hasta la próxima.